Al Evangelio de Marcos, por favor, ahí estamos. Y hoy vamos a detenernos. Estamos haciendo un viaje, ¿no? Desde Galilea hasta Jerusalén con el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, pero hoy quiero que nos detengamos y vamos a meditar en un solo versículo, que de hecho ya lo hemos leído, pero hay una particularidad en este versículo que es en la que quiero que nos detengamos, que es el capítulo 10, versículo 45. ¿Sí? Es el Señor Jesús el que le está hablando a sus discípulos y les dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñenme a orar una vez más. Señor, pedimos y pido, Señor, en este momento que puedas enviar al Maestro de tu Iglesia, al Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, para que tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones, Señor. Necesitamos entenderla y creerla con todo nuestro corazón. Y todos los que estamos acá necesitamos escuchar en esta mañana este Evangelio una vez más, Señor, el Evangelio que trata del Hijo del Hombre, que vino a poner su vida en rescate por muchos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y ahora te pedimos que le des vida a tu palabra en medio nuestro con el poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdame a mis hermanos a recibir tu palabra con fe, que dé el fruto, Señor, que ella sabe dar, Señor, que sabes con tu poder darle a tu palabra, Señor, fruto de salvación, de santificación, Señor, de consuelo, de ánimo, de amonestación, Señor. Lo que sea que cada uno de los que estemos acá necesitamos, Señor, lo podamos recibir. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda buena historia, tiene un momento culminante, ¿verdad? Un clímax. Pensemos en una película, un libro, una saga, una serie. Un momento en donde casi toda la historia queda resumida en una escena, en una frase. ¿Sí? ¿Quién puede olvidarse de Máximo en el Coliseo? ¿Se acuerdan? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del único y verdadero emperador Marco Aurelio. ¿Se acuerdan? Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Toda la película está ahí, ¿o no? Toda la película está ahí. O las 9 horas de la saga del Señor de los Anillos, resumida en las palabras de Galadriel: hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso de la historia. Si no quieren ver las 9 horas del Señor de los Anillos, esa sola frase resume el mensaje. Porque toda buena historia tiene algo para contarnos, y si hay algo para contarnos, se puede encerrar en una frase memorable. Pero nuestro destino eterno no depende de que entendamos ni El Señor de los Anillos ni Gladiador. Nuestro destino eterno depende de que recordemos, creamos y pongamos toda nuestra esperanza en el Evangelio de Marcos. ¿Sí? En el Evangelio de Marcos, que venimos estudiando desde el final del año pasado. Y como también toda buena historia digna de ser contada, también el autor nos dejó su mensaje encapsulado en una frase memorable. Ustedes se la pueden aprender de memoria. Niños, ustedes se pueden aprender de memoria el mensaje del Evangelio de Marcos en una frase corta. Son 23 palabras en nuestra traducción, solamente 23 palabras. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay coliseo ni tierra media que pueda soportar el peso de estas palabras, porque no es ficción,
Porque no es solamente una moraleja, estas palabras, hermanos queridos, llevan el peso de la eternidad, llevan el peso del Evangelio, llevan el peso de la deidad de Jesús y de su humanidad, llevan el peso de su autoridad para gobernar la creación por toda la eternidad y de su humildad que lo llevó a soportar la cruz para rescatarnos. Estas palabras llevan el peso del cielo y del infierno. Y no estoy exagerando, porque detrás de estas palabras y detrás de si hemos de creer estas palabras y poner nuestra esperanza en ellas o no, está el destino eterno de su alma y de la mía. ¿Sí? Estas palabras llevan el peso entero del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está resumido en estas palabras. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio de Marcos? Lo hemos venido viendo, ¿no es cierto? El Evangelio de Marcos se trata acerca de la identidad de Jesús, de quién es Jesús, de su misión y del propósito de la misión de Jesús. Y cuando pasen los años, y usted se olvide de cada sermón que hemos predicado en la serie de Marcos, porque va a pasar, ya lo hemos asumido, yo ya lo he asumido. Usted se va a olvidar quizás de cada uno de estos sermones. Yo quisiera que al menos usted recuerde y guarde en su corazón que este es el centro, el corazón del Evangelio de Marcos. Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Ese es el corazón del mensaje del Evangelio de Marcos. Y si yo digo que es el corazón, o si estamos argumentando que es el corazón del mensaje del Evangelio de Marcos, tratemos como de diseccionar estas palabras y veamos cómo en estas palabras Marcos nos muestra que él escribió su Evangelio para revelarnos la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, esa respuesta está en este versículo. ¿A qué vino Jesús? También la respuesta está en ese versículo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué vino a hacer y para qué? ¿Bien? Y esos van a ser los 3 puntos de mi sermón en esta mañana. En primer lugar, ¿quién es Jesús? Bueno, Marcos nos lo responde acá en estos versículos diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Cuando usted abre el Evangelio de Marcos, las primeras palabras con las que usted se encuentra son estas: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y una de las primeras escenas con las que usted se va a encontrar es a Jesús saliendo de las aguas de su bautismo y con el cielo abriéndose y Dios declarando: este es mi Hijo amado, en quien estoy profundamente complacido. Y Marcos a partir de ahí nos va a llevar de la mano a ver la abrumadora autoridad de Jesús sobre todo lo que usted se puede imaginar. Él nos va a presentar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él llama a los hombres están trabajando, haciendo sus cosas, Él los llama y no pueden resistir su autoridad, ellos le siguen, ellos dejan todo lo que están haciendo y le siguen. Él muestra su autoridad sobre la enfermedad. Incluso, recuerdan, ¿no? Muestra una autoridad sin precedentes sobre el mismo Satanás y sobre los demonios. Como dice, Él manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Así describe Marcos a Jesús. Pero en un momento Jesús en el Evangelio de Marcos empieza a cruzar una línea con su autoridad que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento había cruzado. Cuando Él le dice a ese pobre hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Mostrando ya su autoridad para perdonar pecados. Y declarando incluso su autoridad, ¿sí?, para interpretar y, si es necesario, reinaugurar algo relacionado con la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué profeta, qué rabino, qué fariseo se iba a animar a decir: yo soy el Señor del día de reposo? Nadie. Jesús empieza a mostrar su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, calmando los vientos, caminando sobre las aguas. ¿Quién es este hombre?, preguntaban los discípulos, que el viento y el mar le obedecen. Él tiene autoridad para calmar la tempestad, Él tiene autoridad para hacer volver a una niña de la muerte, para crear pan de la nada, ¿sí?, como el Dios de Génesis 1. Yo les puedo asegurar, hermanos, nosotros nunca hemos visto a nadie igual caminar por esta tierra. Nunca. Y quizás por eso
Quizás por eso, de entre todos los títulos que Jesús tenía a su disposición para el rey profetizado en el Antiguo Testamento, él elige uno como su preferido: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Este título se hace eco de imágenes muy impactantes del Antiguo Testamento. Porque en primer lugar, este título se utiliza para hablar de nuestro primer padre, de Adán. De Adán, una vieja canción de Israel. Decía esto: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Y fíjense cómo describe al Hijo del Hombre. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronas de gloria y majestad, le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo bajo sus pies. ¿Sí? Para esto habíamos sido creados. Para esto habíamos sido creados, pero a causa de nuestro pecado y de nuestro fracaso, no solo lo perdimos, sino que lo arruinamos. Lo arruinamos. Por eso muchísimos años después, Dios le va a mostrar a su profeta, llamado Daniel, otro hijo del hombre. Y dice Daniel capítulo 7, versículo 13, yo seguí mirando, dice Daniel, en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando yo conecto estas dos referencias al Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, cuando las conectamos, lo que nosotros aprendemos es que el Hijo del Hombre que iba a venir, Jesús, viene a recuperar lo que el primer Hijo del Hombre perdió: el dominio sobre toda la creación, la autoridad. Pero este Hijo del Hombre no solamente es un ser humano, por eso se llama Hijo del Hombre, sino que Él viene en las nubes del cielo. Esta es una referencia clara que ese Hijo del Hombre también es divino. ¿Sí? En el Antiguo Testamento quien está en las nubes del cielo es Dios. Quien se mueve entre las nubes del cielo es Dios. Así que por un lado Él viene en las nubes del cielo, es divino. Por otro lado Él viene como un Hijo del Hombre. Su dominio es un dominio eterno. Nunca pasará. Entonces un día, en la tierra, en los días del Imperio Romano, perdido en algún lugar semidesértico del imperio, un carpintero, nacido en una aldea pequeñita que no tenía más de 500 habitantes, llamada Nazaret, aparece y dice: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy ese Hijo del Hombre a quien le ha sido dado dominio, poder, gloria para que todos los pueblos de la tierra me sirvan. Y yo soy el que viene a restaurar la creación de Dios. Mi dominio será un dominio eterno y no tendrá fin. Bueno, el mensaje del Evangelio de Marcos se trata justamente acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y es el Hijo del Hombre a quien le ha sido dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvan. El mensaje del Evangelio de Marcos es que usted y yo no podemos simplemente admirar a Jesús. No podemos simplemente leer las enseñanzas de Jesús y decir, bueno, qué bueno sería poder vivir así. Porque Jesús no es alguien que viene a sugerirnos un mejor estilo de vida. Jesús es el Hijo del Hombre que tiene autoridad sobre todas las cosas, inclusive sobre nuestras vidas. ¿Sí? Usted no puede escucharlo, no puede opinar, no puede clasificar lo que Él dice en, bueno, esto me cae bien, esto me parece que no es tan así. No haga eso. Yo le ruego que no haga eso. No sea tibio con Jesús. No sea tibio con Jesús, porque Él es el Rey. Él es el Rey que ahora, en este momento, a través de su palabra, está extendiendo su cetro de misericordia para que usted pueda rendirse ante su autoridad. Para que usted pueda rendirse a su autoridad.
¿sí? Para que usted pueda arrepentirse de haberse rebelado contra Él. Para que usted pueda recibir el perdón que Él tiene para otorgarle. Él es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Con Jesús no hay juegos. Con Jesús no hay negociaciones. Ese es el mensaje, ese es un aspecto del corazón del mensaje del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Por eso Él tiene la autoridad para mirarnos a nosotros a los ojos y decirnos que si nosotros queremos seguirle, tenemos que estar dispuestos a dejar atrás nuestra vida. Claro, porque Él es el Rey. Él no viene a negociar con usted y conmigo. Él viene con la autoridad del Hijo del Hombre. Con la autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad sobre todo y sobre todos. Eso es el mensaje del Evangelio de Marcos. Pero Marcos no solamente escribe su Evangelio para explicarnos quién es Jesús, para mostrarnos su autoridad. Porque en segundo lugar, en estas palabras, que resumen el contenido del Evangelio de Marcos, nosotros vemos que Él va a responder a otra pregunta. ¿Qué cosa vino a hacer Jesús? ¿Sí? ¿Qué cosa vino a hacer Jesús? Y la respuesta que Él nos va a dar es que Él vino a servir poniendo su vida. Él vino a servir poniendo su vida. Y también, así como hemos recorrido la primera mitad del Evangelio de Marcos recién, y hemos comentado cómo se ve la autoridad de Jesús en esta primera mitad del Evangelio de Marcos, es inevitable también para nosotros que no veamos su disposición a servir en el Evangelio de Marcos. Él recibe enfermos de sol a sol, hermanos. Él de sol a sol recibe enfermos. ¿Sí? Se dedica a sanarlos. Él no tiene inconveniente, Él está enseñando en una casa llenísima de gente, arrotada de gente, y Él no tiene inconveniente en que venga alguien, haga un agujero en el techo y le baje un paralítico para que lo sane. No tiene ningún problema. Él estaba lleno de compasión por las personas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando sanó al leproso que nos dice Marcos que lo tocó y lo sanó? ¿Quién iba a tocar a un leproso en Israel? ¿Quién iba a hacerlo? ¿Sí? Él cenaba con gente clasificada como pecadora a la que nadie se quería acercar. Él cenaba con ellos y los llamaba al arrepentimiento. Y algunos de ellos se llegaron a convertir en sus seguidores, en sus discípulos. ¿Sí? Fíjense si él no era servicial, fíjense si él no tenía un corazón de siervo. ¿Se acuerdan? Aquella vez que cruzó el mar de Galilea en medio de una noche tormentosa para ir a encontrarse con un hombre miserable que vivía en los sepulcros, lastimándose a sí mismo, lleno de demonios. Una legión de demonios lo poseía y él lo fue a buscar y lo liberó. Él vino a servir. Él vino a servir. Él se sentó junto a la cama de la niña fallecida y le devolvió la vida y se la entregó a sus papás. Se la entregó a sus papás. Él veía las multitudes que se acercaban a él y quizá había sido un día súper agotador, pero él las veía y él lo único que podía pensar era en que eran como ovejas que no tenían pastor. Y en su compasión le servía. En su compasión le servía. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, es cierto, nosotros leemos acerca de Jesús, que es el Hijo del Hombre y que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pero no leemos la historia de un hombre que está emborrachado de poder. No leemos la historia de una persona que hace sentir el peso de su autoridad humillando a los demás, reclamando honores, servicio y reverencia. Él dice que no vino a eso. Él no vino para ser servido. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Y por eso es digno, mis hermanos, de que nosotros lo sigamos hasta las últimas consecuencias. Por eso Él ahora está yendo a Jerusalén. Él ahora está yendo a Jerusalén. Estamos en una etapa del Evangelio de Marcos en donde Él ya está por entrar a Jerusalén. De hecho, ya la semana que viene, si Dios quiere, veremos el primer episodio de Jesús en Jerusalén. Él está yendo a Jerusalén ¿a qué? Bueno, Él le dijo a sus discípulos, ahora vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, será burlado, será azotado, será entregado a manos de los gentiles y lo matarán.
A eso está yendo a Jerusalén. ¿Sí? Y por eso, si Él va a Jerusalén a poner su vida, Él es digno de que sus discípulos vayan atrás de Él también a Jerusalén y estén dispuestos a poner su vida. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Jesús. Él es el Hijo del Hombre que tiene toda la autoridad, pero que Él viene a servir. No vino para ser servido, Él viene para servir. ¿Sí? Y hasta ese punto llega la disposición de Jesús en su servicio. Él vino para servir y para dar su vida. Fíjense, Él vino para dar. Dar. Qué distinto que es Jesús a nosotros, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros usa un poquito de autoridad que pueda llegar a ganar en cualquier lado, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Usamos un poquitito de autoridad ¿para qué? Para tomar algo de los demás. Para tomar algo. Para tomar alguna ventaja. Para tomar voluntades. Para tomar obediencia. Para tomar atención. Para tomar respeto. Para tomar privilegios. Pero Jesús no vino a tomar algo de nosotros. Él no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar. Para dar. ¿Y qué vino a darnos? Él vino a dar su vida. Él vino a dar su vida. Y esto es algo que tiene que quedar en claro. Él tiene que quedar en claro desde el principio. La misión de Jesús fue venir a morir. Él vino a morir. Él dio su vida, nadie tomó su vida por la fuerza, nadie le arrebató algo que Él quería guardarse. Él dio su vida porque había venido a eso. Había venido a eso. Bien, y antes de avanzar y empezar a ver para qué vino a dar su vida, en este punto creo que es necesario que nosotros nos detengamos y aprendamos a relacionarnos con Jesús como Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Sí? Él no nos necesita. Él no nos necesita. Esa es la verdad. Él tiene toda la autoridad. Él es rey, pero Él no nos necesita. Él no necesita. No necesita de lo que nosotros podamos aportarle. Él no necesita, lo vamos a decir, no necesita nuestro servicio. Él no nos necesita. Si Él lo necesitara, Él hubiera venido a buscar eso. Pero Él no nos necesita. Él no nos necesita. Y la máxima demostración de su autosuficiencia, vamos a decirlo así, de la majestad de su autosuficiencia, es que Él puede venir a este mundo a servirnos, no a tomar algo de nosotros. Él viene a servirnos poniendo su vida por nosotros, porque Él no vino a este mundo porque en nosotros tengamos algo que le podamos sumar o que le pueda impresionar. Él vino a este mundo porque usted y yo merecemos la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Por eso vino a este mundo. ¿Sí? Y nosotros necesitábamos ser rescatados de esa santa ira de Dios. Bien, así que mi hermano, si usted es de Cristo, usted puede vivir en la libertad de saber que usted tiene en el cielo no un patrón, sino un Salvador. Un Salvador. ¿Sí? Usted no tiene que complacer, no tiene que ganarse el cariño, usted no tiene que ganarse el aprecio, no. Usted tiene un Salvador, cuyo aprecio, cuyo amor por usted, mi hermano, no depende de su desempeño, depende solamente de lo que Él hizo por usted. De lo que Él hizo por usted. Eso es lo que significa que nos relacionamos con Dios por medio de la fe y por su gracia. No por algo que usted pueda ofrecerle, algo con lo que usted pueda impresionar o comprar el favor de Dios. Él no vino para ser servido. Él no vino para demandar de usted esas cosas. Él vino para servir, Él vino para ser un salvador, no un patrón. ¿Sí? Y así como lo hizo en esta tierra, Él lo hace hoy en los cielos. De hecho, cuando nosotros estamos pasando por la tentación, estamos atravesando la tentación,
Jesús está sirviéndonos en el cielo. Eso dice Hebreos capítulo 4, dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, para que recibamos, ¿ven? No estamos dando, nos acercamos a recibir. ¿Y a recibir qué? ¿Recibimos reclamos? ¿Recibimos que se nos enrostra que de nuevo estamos luchando con los mismos pecados? No, recibimos misericordia y hallamos gracia, escuchen, para la ayuda oportuna. Jesús está en los cielos intercediendo por su pueblo que sufre la tentación para darle ayuda. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Él vino para servir. ¿Sí? Qué distinto que Jesús a nosotros, ¿no? Cuando nosotros, en nuestro orgullo, vemos a alguien luchando con cosas con las que nosotros no luchamos, o creemos que no luchamos, nuestra actitud suele ser el desprecio, ¿sí o no? ¿Cómo vas a luchar con eso? ¿Cómo te van a pasar esas cosas? O en nuestro pecado y nuestro orgullo no solemos ser así. Pero Jesús, dice acá el autor de los Hebreos, que Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Él no pecó. Pero Él no está sentado hoy a la mano derecha de Dios, diciendo, la verdad, Dios, yo, Padre, yo no sé qué hacer con esta gente. Yo no sé cómo luchan con estas cosas. No, Él no es así. Él no es como usted y como yo. ¿Sí? Él vino para servir. El que hace, Él intercede. El que hace, nos invita a que nos acerquemos a Él con confianza y nos promete que si nos acercamos a Él con confianza, ¿qué es lo que nos va a dar? Misericordia. ¿Qué es lo que nos va a dar? Ayuda oportuna. Ayuda oportuna. ¿Sí? Él hoy, hermanos, ustedes que son de Cristo, Él hoy intercede por ustedes para darles misericordia cuando son tentados, cuando luchan contra el pecado. Y está dispuesto a darles la ayuda que ustedes necesitan. La ayuda que ustedes necesitan. ¿Sí? También en medio del dolor Jesús está hoy intercediendo, está sirviéndonos. En medio del dolor está con nosotros. De hecho, también en Hebreos, en el capítulo 2, dice que convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, o sea, convenía a Dios el Padre, que llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos, de los sufrimientos, al autor de la salvación de ellos, a Jesús. A Jesús. Inmediatamente después el autor a los Hebreos comienza a hablar de cómo Jesús se hizo un hombre como nosotros para poder enfrentar la muerte en lugar nuestro. Si hay alguien que entiende nuestros sufrimientos es Jesús. Y de nuevo, cuando su pueblo está atravesando la aflicción, Él está ahí para servir a su pueblo. Él no vino para ser servido. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y dice la Escritura, también en Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él vino para servir, Él perpetuamente, toda la eternidad, va a interceder por su pueblo. Va a interceder por su pueblo. Él es poderoso para salvarnos para siempre. Él es poderoso para hacernos atravesar este camino angosto y llevarnos hasta el final y guardarnos con su poder hasta el final. Y Él va a ser poderoso para hacernos atravesar la muerte y guardarnos eternamente en su reino, con Él. Porque Él va a vivir, Él vive perpetuamente, dice acá la palabra de Dios, perpetuamente. Niños, ¿qué es perpetuamente? Es para siempre, es eternamente. Él vive eternamente para interceder por nosotros. Así que mi hermano, la vida es durísima. Y para un discípulo de Jesús es todavía más dura, ¿sí o no? Algunos de ustedes ya lo han experimentado.
usted tiene que alegrarse de que tiene un Salvador, que no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para servir. Él puso su vida para hacer por usted lo que usted no puede hacer por sí mismo, por usted mismo. Usted no puede enfrentar la ira de Dios por causa de sus pecados. Usted es incapaz de sobrellevar el peso de la justicia de Dios y sobrevivir. Jesús lo hizo por usted. Él vino a vivir la vida perfecta que se demandaba de nosotros y que usted tampoco podía vivir. Él vino y lo hizo en su lugar. Mi hermano, Él vino y hizo eso en su lugar. Fíjese si no es un tremendo acto de servicio lo que Él hizo por nosotros. Y Él resucitó de los muertos, y hoy está a la mano derecha de Dios, y Él sigue sirviendo a su pueblo. Él sigue intercediendo cuando su pueblo es débil, dando la ayuda que su pueblo necesita en la lucha con el pecado, consolando a su pueblo en medio de la aflicción y dándonos la esperanza de que hasta el último de nuestros días y aún más allá, Él va a seguir intercediendo por nosotros y no va a perdernos a ninguno. A ninguno de nosotros Él nos va a perder. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Él vino para servir. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Hombre, el que tiene toda la autoridad. En el cielo, en la tierra, y el que recibió un dominio que es eterno y un reino que no va a tener fin. Y este Hijo del Hombre que tiene toda la autoridad, ¿qué vino a hacer? Vino a servirnos, poniendo su vida. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo contraste. Ese es el mensaje del Evangelio de Marcos. Pero este versículo, que lo voy a volver a leer, que dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, también nos dice para qué Él vino a dar su vida. Porque dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Dice acá, este pasaje, resumiendo lo que nos queda del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Las primeras dos frases casi que resumen ya lo que hemos recorrido del Evangelio de Marcos. Ahora va a resumir en esta frase lo que nos queda del Evangelio de Marcos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir porque Él vino a rescatarnos. A rescatarnos. ¿Sí? La palabra rescate, en la sociedad israelita en la que Jesús dijo estas palabras, tenía un color un poquito diferente a cómo usamos nosotros la palabra rescate. ¿Sí? Imagínense esta situación. ¿Sí? En la sociedad israelita, cuando un hombre se endeudaba hasta el punto de que ya no podía pagar más su deuda, se endeudaba con otra persona hasta el punto de que no podía pagar, le quedaba una última cosa por hacer. Se vendía como un esclavo. Se vendía como un esclavo a la persona a la que le debía. Esto era muy común, ¿sí? Incluso estaba regulado por la ley este procedimiento y bueno, de esa manera él pagaba su deuda. Ahora bien, una de las formas en las que un esclavo que se vendía de esta manera podía ser liberado era si un pariente cercano pagaba el precio de la deuda de este hombre. ¿Sí? Era un pariente el que tenía derecho a hacer eso. Ese precio tenía un nombre, se llamaba redención o rescate. Ese es el contexto de la palabra rescate. Así sonaba la palabra rescate en la cultura israelita en la que Jesús estaba hablando. O sea que el rescate, ¿qué era? Era el precio de la libertad de un esclavo. Eso es lo que era el rescate. Que Jesús nos diga ahora a nosotros acá, que Él vino a poner su vida en rescate por nosotros, nos dice mucho, ¿verdad? Nos dice por lo menos 4 cosas, por lo menos. Primero nos dice algo acerca de nosotros. ¿Qué nos dice? Que somos esclavos. Nos dice que somos esclavos. Si Él vino a poner su vida para rescatarnos, nos está diciendo que somos esclavos. También no solo nos dice que somos esclavos, también
nos dice algo acerca de nuestra condición, ¿sí? Y es que somos incapaces de pagar nuestra deuda y de liberarnos. Somos incapaces de pagar nuestra deuda y de liberarnos. También nos dice algo de la profundidad de nuestra deuda, ¿no? Porque Él no vino a rescatarnos, como diría más adelante alguno de sus discípulos, con oro o con plata. Un precio pagable. Él vino a rescatarnos. El único precio que podía darnos libertad era su vida. Lo cual nos habla de la profundidad de nuestra deuda, de la que necesitábamos ser rescatados. ¿Sí? Y también, ¿cómo no pensar en lo que nos dice acerca de Jesús? ¿Qué nos dice acerca de Jesús? Nos dice que su amor por nosotros es infinito. Porque Él vino a pagar la deuda de nuestra libertad con su vida. Su vida. Fue su vida por la nuestra. Ese fue el precio de nuestra libertad. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, porque su muerte pagó el precio de nuestro rescate. Fue su vida por la nuestra, fue muerte en nuestro lugar. Por eso, solemos referirnos a la muerte de Jesús como una muerte sustitutiva. Esta palabrita un poquito larga, un poquito difícil, ¿sí? Significa esto, significa que su vida fue el precio de nuestra libertad, fue su vida por la nuestra. El precio para rescatarnos, ¿sí? Como esos antiguos corderitos, ¿no?, que se llevaban al templo, aquellos días de fiesta en donde Israel se congregaba para confesar su culpa delante de Dios y pedirle a Dios perdón. Alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué hace el sacerdote? Pone la mano sobre el corderito, simbolizando ¿qué cosa? Que los pecados de la nación ahora estaban transferidos al corderito. ¿Y qué hacía a continuación? Lo degollaba a los ojos de todo el pueblo, ¿sí? Con toda la culpa del pecado de la nación sobre sus espaldas, el animal recibía el castigo de la muerte y era degollado y quemado delante del Señor y delante de todo el pueblo. Este espectáculo sangriento le recordaba al pueblo ¿qué cosa? Que por causa de sus pecados ellos merecían la muerte, pero que por causa del amor de Dios, por causa de la misericordia de Dios, Dios les había dado un sustituto, un animalito que iba a morir en lugar del pueblo. Entonces, de nuevo, cuando llega Jesús, y Juan el Bautista lo ve por primera vez, él declara públicamente: acá está el Cordero de Dios. Acá está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él se presentó como un sustituto de su pueblo, hermanos, para pagar nuestras deudas, no económicas, sino deudas morales, no deudas con nosotros mismos. Él pagó nuestras deudas con la justicia de Dios. Si nosotros debíamos ser rescatados de algo, debíamos ser rescatados de la justa ira de Dios. Estábamos esclavos de nuestros pecados, destinados al momento en donde la justa ira de Dios tenía que ser derramada sobre nosotros, ¿sí? Y Él vino a presentarse como un sustituto. Él vino a ser ese corderito. ¿Con la diferencia de qué? De que ese corderito había que degollarlo todos los años. Todos los años había que degollarlo. Pero Él vino a decir: acá se acabó. Yo le voy a poner punto final a la sangre de los animales. La sangre de los animales no pueden llevar el peso de toda la ira de Dios. Por eso hay que hacer todos los años. Para que nos acordemos de que somos pecadores, de que tenemos una deuda con la justicia de Dios, de que Dios está dispuesto a darnos un sustituto porque Él nos ama y quiere rescatarnos de la condenación del pecado, pero al mismo tiempo que enviaban ese mensaje, la repetición, el hecho de tener que repetirlo y repetirlo, ¿qué le recordaba al pueblo? Hay algo que le falta a este sacrificio. Porque si esto apagara por completo la ira de Dios, habría que dejar de repetirlos.
Pero había que repetirlos todos los años porque esos corderitos no podían cargar el peso de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Pero vino el Cordero de Dios. Vino el Cordero de Dios, Jesús. Y Él sí pudo cargar el peso de la ira de Dios. Porque Él viene en las nubes del cielo, porque Él es Dios. ¿Quién puede cargar el peso de la justa ira de Dios sino Dios mismo? Pero Él es el Hijo del Hombre, por lo tanto puede morir. Por lo tanto puede morir. Puede poner su vida para rescatarnos. Puede poner su vida para rescatarnos. Y al hacerlo, cuando Él puso su vida, Él se llevó para siempre nuestros pecados. El acto máximo de servicio que hizo el siervo del Señor. Se llevó para siempre nuestros pecados. ¿Qué otro acto de amor y servicio sacrificial es más grande que este? Que el Rey, que el Hijo del Hombre que recibió todo el dominio, todo el reino para que pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, venga a poner su vida para rescatarnos a nosotros que éramos sus enemigos. ¿Qué otro acto de servicio mayor hay que eso? Y justamente de eso va a tratar el último acto del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Ahora estamos por entrar a Jerusalén, como decíamos hace un momento, y el Hijo del Hombre va a ser rechazado por su pueblo. Él va a ser entregado en manos de los romanos. Él va a ser azotado, Él va a ser burlado, Él va a ser escupido y finalmente va a ser asesinado. Y al tercer día va a resucitar. Y todo esto para pagar nuestras deudas con la justicia de Dios. Nuestras deudas con la justicia de Dios, para rescatarnos. Va a ser su vida por la nuestra. Va a ser su vida por la nuestra. ¿Sí? Por eso decíamos hace un momento, ¿no? que Jesús haya tenido que pagar para rescatarnos con su vida. Nos dice muchísimo acerca de lo hundidos que estamos, de lo complicada que es nuestra situación por causa de nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros no somos tan buenos como nos gusta pensar. No somos tan buenos como pensamos que lo somos. ¿Sí? Nuestra maldad es tanta que no había otro precio que no sea la vida del Hijo de Dios para poder rescatarnos. Esa es la verdad acerca de nosotros, acerca de nuestro corazón y acerca de nuestras deudas con la justicia de Dios. Había solo un precio posible para rescatarnos, que era la vida del Hijo de Dios. Nosotros no somos tan capaces como pensamos que somos. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre no vino a validar nuestros esfuerzos. El Hijo del Hombre vino a rescatarnos. Vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Hasta que no nos entre bien en el corazón la verdad de que nosotros necesitamos un Salvador, porque arruinamos nuestras vidas alejándonos de Dios, porque vivimos haciendo lo posible para deshonrarlo, hasta que no nos entre bien en el corazón que lo que necesitamos es un Salvador, el Evangelio no va a ser una buena noticia para nosotros. El Evangelio no anuncia, ¿sí?, que nosotros somos importantes. El Evangelio no afirma nuestra autoestima. El Evangelio anuncia que usted y yo necesitamos un Salvador. Y si yo necesito un Salvador es porque estoy perdido, porque soy un pecador, porque tengo serios problemas con la justicia de Dios por causa de mis pecados. ¿Sí? Así que sí, les quiero hablar a ustedes que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ustedes necesitan un Salvador. Necesitan un Salvador. Algunos de ustedes lo experimentan cuando se dan cuenta, tienen delante de sus ojos y delante de su conciencia la voluntad de Dios, la quieren obedecer y no pueden. ¿Algunos de ustedes están experimentando eso? Niños, ¿a veces les pasa o no? Algunos de ustedes sufren a veces
porque no quieren ser desobedientes. Y se frustran. Papá, mamá los disciplina y le dicen, yo no quiero desobedecer, yo no quiero ser así. Porque necesitan un Salvador. Necesitan un Salvador, necesitan mirar afuera de ustedes mismos, adultos también, para ver al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servirles y para poner su vida para rescatar a pecadores como ustedes. A pecadores como ustedes y como yo. ¿Sí? Pero hasta que usted no se vacíe de su autosuficiencia, de creer que usted sí puede, que usted es bueno, que usted es capaz, hasta que no se desvista de eso, no va a estar listo. No va a estar listo para recibir el servicio del Señor a favor suyo. ¿Sí? Hay una historia en los evangelios que ilustra esto perfectamente. La última noche antes que el Señor Jesús fuese entregado, Juan nos cuenta que el Señor Jesús hizo algo, no sé cómo llamarlo. Les cuento, ustedes le ponen nombre. Dice que se juntó para cenar la Pascua con sus discípulos y cuando estaban todos sentados, agarró una palangana, agarró una toallita y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Llega, hasta que llega, ¿a quién? A Pedro. ¿Cuándo no Pedro? Y Pedro le dice, Señor, no me lavará jamás. No me lavará jamás. ¿Sí? Y esa actitud de Pedro ilustra perfectamente la actitud del autosuficiente, ¿sí o no? Yo no estoy dispuesto a que hagas esto por mí, Señor. Y sí, hermanos. Y sí, ustedes que no tienen a Cristo. Quizás hay demasiada autosuficiencia en el corazón. Sí, quizás hay cosas que ustedes piensan que no están dispuestos a recibirlas, que se las tienen que ganar. Bueno, la salvación no es una de ellas. El perdón de los pecados, el rescate de la ira de Dios, no es una de ellas. No es una de ellas. El rescate, Jesús vino para dar su vida, para rescatarnos. Jesús vino para dar su vida, para rescatarnos. Entonces mi llamado a ustedes que todavía no tienen a Cristo es que renuncien a su aspiración de ganarse ustedes mismos el honor de Dios y que Él los recompense con la salvación y puedan descansar en Cristo. Él vino a poner su vida para rescatarnos. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. La ira de Dios estaba como una espada colgando sobre nuestras cabezas. Y si usted no es de Cristo, todavía está. Y Él vino a poner su vida por la nuestra. Entonces, a manera de conclusión, podemos ver, ¿no es cierto?, que Marcos nos dejó el mensaje de todo su libro en esta frase. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero terminar preguntándome, ¿no? ¿Vamos a aprender el mensaje del Evangelio de Marcos? Mejor aún, ¿lo vamos a creer? ¿Vamos a poner toda nuestra esperanza en este Hijo del Hombre del que nos habla Marcos? Quédense con esas preguntas, recuerden, Él es el Hijo del Hombre, así que Él tiene toda la autoridad entregada por Dios. Él es digno de nuestra lealtad, de que le sigamos. Pero Él vino para dar su vida. Vino para dar su vida para rescatarnos. Vino a dar su vida para pagar el precio de nuestro mensaje. Perdón, de nuestra condenación. Así que, ¿de qué trata el Evangelio? ¿Se van a acordar? Trata del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. ¿Oramos? Señor, te quiero dar gracias por el Evangelio, Señor. Espero que te pido
que puedas obrar en medio nuestro, para que la alegría de tus hijos al escuchar el Evangelio, Señor, se convierta en el combustible para que estemos dispuestos a seguir con más determinación a Jesús, Señor. Con la esperanza de que sabemos que mientras le seguimos en este camino angosto, difícil, con una cruz en nuestro hombro, Él está dándonos todo lo que necesitamos para continuar adelante. Nos está dando el consuelo, nos está dando el ánimo, nos está dando la fuerza, nos ayuda en la tentación, nos ayuda en la dificultad y lo va a hacer para siempre. Que tus hijos sean animados, que reciban fuerza en su corazón, Señor, al recordar que aunque este camino sea duro, sea angosto, sea difícil de transitar, estás intercediendo por nosotros y siendo nuestro ayudador. Y Señor, yo te pido por favor que aquellos que aún no te conocen, que no vinieron a Cristo arrepentidos y poniendo su confianza en Él, que en esta mañana, Señor, puedan humildemente recibir el sacrificio de Jesús en su lugar. Por favor, Señor. Yo no puedo hacerlo, Señor. No puedo convencer a nadie. Las personas que estamos acá, Señor, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por favor, Señor, hacelo por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.